Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches. Estamos en el aire. Mi nombre es Gabriel Pulice. Esto es Pulsión de Radio. Estamos en nuestra cuarta temporada, episodio número 12. Muy buenas noches, Luis Di Santo, ¿cómo le va? Buenas noches, Gabriel. ¿Qué dice? Bien, feliz Día de la Bandera. Estamos aquí también con Diego Yaiche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Diego. Planchadita, planchadita, planchadita. Bien, bueno, y vamos a saludar que está también en línea, según me comenta Hernán, el operador, y nuestra invitada de hoy. ¿Nos estás escuchando, Marta? Te estoy escuchando perfectamente, Gabriel. Bueno, muy buenas noches. Yo también a los otros compañeros que no tengo todavía internalizados sus nombres. Sí, estoy con Diego Yaiche y con Luis Di Santo. Buenas noches, Marta. Con Diego y con Luis. Ok. Bueno, un enorme placer tenerte hoy aquí en este día patrio, además, ¿no? Sí, un día patrio extraño. Extraño, sí, en una patria extraña. Una patria extraña, exactamente. Pero bueno, pero para nosotros sigue siendo nuestra patria. Sí, y la queremos mucho también. Así es. Esperemos que no sea tan éxtima como el Super Yo, ¿no? Esperemos que no sea tan éxtima porque se está volviendo cada vez más éxtima y eso asusta mucho porque genera un efecto de ominoso, de siniestro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a pelearla para conservarla. Bueno, y después te voy a hacer alguna pregunta porque aparece ahí mencionado algo en relación a, le podríamos decir, el superyo y los imperativos de los pueblos, ¿no? Los imperativos del superyo de los pueblos. Pero sí. Lo dejo para cuando empecemos ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Bueno, Marta, vamos a hacer una breve presentación del programa y pronto vamos a ir ya a la entrevista, porque hoy vamos a tener en nuestra segunda hora también, además de nuestra invitada, que es Marta Jerez Ambertín, con quien vamos a hablar de la cuarta edición de su libro Imperativos del Superyo, casos clínicos, un libro que está cumpliendo 25 años, ¿no? Que no es poco. Y luego vamos a tener ocasión de... Vamos a ir de viaje por la patria. Nos vamos a ir a Rosario, en donde junto con Germán Armando vamos a presentar un libro de puro cuño rosarino, libro que nos va a llevar a, bueno, la onírica de la pandemia, ¿sí? Y bueno, lo que la pandemia nos dejó. Y luego nos vamos a la Patagonia, a nuestro rincón patagónico, y junto a Carlos Chávez, Diego Reis y Facundo Bocanegra, bueno, para hacer ahí también un recorrido cultural. Y bueno, no sé, si les parece, vamos, Marta, a escuchar un breve tema musical y enseguida estamos en nuestra hora de entrevistas. De acuerdo.
Pulsión de Radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, estamos con Marta Jerez Ambertín. Y bueno, Marta, muy buenas noches otra vez. Te estamos viendo aquí en pantalla. Estábamos escuchando un tema de Luca Prodan. Y para quienes vean el video después, que no va a aparecer, Yo quiero a mi bandera. Y bueno, y Marta, te vamos a presentar formalmente ahora. Bien. Sí, adelante, Luis. Bueno, Marta Jerez Ambertín es psicoanalista y escritora, directora ejecutiva y docente de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud e Instituto Jacques Lacan, magíster en Teoría Psicoanalítica de México, doctora en Psicología Universidad de Tucumán y postdoctora en Psicología Clínica Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de carrera de doctorado en Psicología, Universidad Nacional de Tucumán, maestrías en Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Flaxo de Cava y Universidad Concagua en Mendoza. Y también es autora de los libros Las voces del superyo, Imperativos del superyo, Entre deudas y culpas, sacrificios y Venganza y culpa, en editorial Letra Viva y traducidos al idioma portugués. También es autora y compiladora de 4 tomos sobre discurso jurídico y psicoanalítico, editorial Letra Viva. Y también ha sido docente mía. Ella no sé si me recuerda, pero he tomado algunos de sus cursos de posgrado. Bien. Bien. Bueno, Marta, tu libro, esta reedición ampliada, tiene un subtítulo, ¿no?, que es Casos clínicos. Y vos planteás una concepción, explícitamente la planteás, de la construcción del caso, que no es una simple o una mera aplicación de la teoría. Planteás el caso como paradigma. ¿Podés contarnos de qué se trata? Efectivamente lo planteo al caso como paradigma, en la medida que lo que me interesó, porque son todos casos referentes a la cuestión del superyo, a los imperativos del superyo, me interesó fundamentalmente dar cuenta de la lógica del caso. Es decir, no una mera presentación, sino cuál es la lógica del caso en relación a pulsión, Edipo, castración. Es decir, son esos 3 pilares que están en todos los casos que están en este libro. Porque me parece fundamental esto. Y trato de transmitir a los colegas y a los discípulos la importancia de dar cuenta siempre de la lógica del caso. La lógica y las paradojas que se presentan en un caso clínico. Ajá. Y el superyo tendría un papel como protagónico en estas paradojas, ¿no? Bueno, totalmente. Por eso cuando ustedes dijeron, alguien dijo, hoy vamos a tener el inconsciente va a tener lugar protagónico, yo diría, bueno, el superyo creo que lo va a comer un poco al inconsciente, porque ahí no hay una buena relación. Y eso voy a tratar de dar cuenta de esta, cómo se produce esta cuestión paradojal y este enfrentamiento, ¿no? El inconsciente es magnífico porque nos permite la operación de la represión y la operación del encubrimiento, de la pulsión. Por eso yo decía hoy vamos a tener pulsión de superyo. Vamos aflojando y descontracturándonos un poco. Sí, pulsión no, del superyo en la radio. Nos puede comer. Sí. Así que bueno, sigamos adelante. Yo lo sigo. Sí, bueno, yo me quedé con algo que leí en este tan especial, ¿no? Esta epístola prologal, ¿no?, de Néstor Braunstein, en donde bueno, te rebautiza como culpógrafa, ¿no?
Culpóloga. 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 Sí. Estoy sin los anteojos y lo leí así, Sí. sin los anteojos y sin o con el super yo, o con o sin, ¿no? Bueno, yo diría que lo leíste más bien con el super yo que sin los anteojos. Sí. Pero bueno, sí, Néstor Bernstein, que ha sido un gran amigo, un gran colega, hemos trabajado juntos desde los años 90, nos encontramos con Néstor en París, y ahí hicimos algunas rupturas con algunas instituciones en París y armamos nuestros grupos de trabajo. Trabajamos mucho con Néstor, ya sea yo yendo a México, he viajado 18 años sistemáticamente, año por año, y él viniendo a Argentina. Y Néstor me bautizó un día que estábamos en no recuerdo en qué lugar, creo que en la UNAM, y dijo, bueno, ahora va a hablar nuestra querida amiga tucumana, argentina, culpóloga, porque se especializa en el tema de la culpa. Y efectivamente, no hay manera de no trabajar el tema del super yo sin trabajar la culpa. La culpa es la prima pobre del super yo. Pero la culpa tiene sus bemoles, porque hay una culpa que nos permite sobrellevar las presiones del super yo, que es lo que yo llamo la culpa consciente, y luego tenemos una culpa terrible, que es la culpa muda, esa culpa pulsional que opera sobre nosotros, produciéndonos cada vez más sufrimiento sin que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos atravesando, ¿no? Por eso es que Néstor me bautizó como culpóloga. La gente piensa que yo me molesté, al contrario, me encanta ser culpóloga. Ajá, ¿y esa mudez pulsional sería la prima rica, Marta? Esa sería la prima, no me animo a decir una mala palabra. La podés decir, ¿eh? Esa sería la prima jodida, esa sería la prima hija de puta, porque ese silencio, esa mudez de la culpa hace que el sujeto haga actos contra sí mismo, actos de fracaso, sin registrar siquiera lo que hace. Esa es la que Freud sitúa en relación, la que empuja al que delinque, ¿no? Sí, exactamente. Esa culpa. Marta, estos conceptos que son tan caros al psicoanálisis, ¿no? Y que vos has logrado desgranar a lo largo de tu trabajo, de tus textos, ¿cómo leerlos hoy, ¿no? No solamente en la clínica, sino en el lazo social. ¿Cómo los ves vos? Mira, yo estoy terminando mi nuevo libro sobre superyo y sexuación, posiciones subjetivas de goce. Uh-huh. ¿Cómo lo leo? Cada día me asusta más, porque yo quisiera que luego de haber transcurrido 25 años de la escritura de imperativos del superyo y de los casos clínicos, encontrarme con un sujeto menos atravesado por lo real y por los imperativos del superyo y por los imperativos de goce. Uh-huh. Y en cambio me encuentro con un sujeto mucho más tomado, mucho más desubjetivado, y donde la presión superyoica es tan grande que actúa de tal manera que siempre sea en tu contra. Que Freud define, lo encontré en Lacan ahí, a mí me gusta buscar entre Freud y entre Lacan. Por eso cuando me dicen que soy lacaniana me enojo, porque soy tremendamente freudiana. Busco entre las líneas de Freud, y Freud dice en un determinado momento, el superyo implica penar de más. ¿Y cómo hacemos para dejar de penar de más si
no hay posibilidades de construir esto que vos me estás preguntando, el lazo social. El lazo social cada vez se debilita más, cada vez estamos más a merced de mandatos del neocapitalismo que de alguna manera nos destruyen y que el único recurso para que no haya esa destrucción es tratar de fortalecer algún lazo social, como el que estamos haciendo esta noche. Ujú. Yo estoy un poco resfriada y siendo las 10 de la noche dije, es una osadía decir que no, porque necesitamos estos lazos, los necesitamos a ustedes. No podemos negarnos a mantener estos lazos. Ujú. Y Marta, y vos ubicás como, digamos, como algo absolutamente emparentado con estos imperativos de goce, lo que Freud sitúa como desexualización, ¿no? Sí, Que cuando yo leía tu texto me hacía acordar a algo que desde un discurso más filosófico, ¿no? O más vinculado a cierta fenomenología, está planteando Franco Bifo Berardi, respecto a cierta deserotización, cierta desexualización que él nota en la juventud europea, ¿no? Que la enmarca en una cierta deserción del lazo social, digamos, ¿no? Entonces, y él lo veía como signo de la época, ¿no? Él, sí. yo creo que erróneamente lo llama sublimación, como lo sitúa respecto a la espiritualidad como sublimación, pero en realidad está hablando de lo que vos llamás de lo que vos llamás y Freud llama desexualización. ¿Nos podés situar algo de esto? Porque me parece un punto importante para pensar la espiritualidad de la época, ¿no? Eh, Pensando en la desexualización, bueno, yo agregué en este libro, en el capítulo 8, un trabajo sobre la relación del superyo y la pulsión de muerte. ¿Mm? Y ahí me enojé mucho con aquellos que dicen que el superyo es pura pulsión de muerte, porque Freud dice que no hay pura pulsión de muerte, imposible. Entonces, la desexualización es de alguna manera una cierta incidencia de la pulsión de muerte, pero con la posibilidad de un lazo con lo erótico, con lo erotizable. ¿Mm? No todo desexualizado, porque si desexualizas todo, te quedas con un sujeto que pierde la subjetividad. ¿Mm? Entonces, yo creo que no solamente te diría que en la sociedad europea hay esto, lo empezamos a ver en Latinoamérica, lo empezamos a ver en Argentina de una manera feroz, lo veo mucho en Brasil, en Colombia, en México. Bueno, en México hoy tuvimos un aire, tenemos una mujer presidenta y con proyectos muy lindos, me parece. Me estoy jugando políticamente, tal vez no lo debo hacer, pero estoy tan contenta con esto que me consuela. Sí, es como un soplo de aire Yo hablé fresco, varias ¿no? veces con Sheinbaum Mm, y no tiene nada de supersónico, así que fue un lujo. mm, Entonces yo creo que sí. Fíjate que cuando ves las propagandas en las redes sociales, es de un vacío tan grande, tan espantoso, que ahí hay una desexualización. Consuma tal cosa, tiene tal otra, pero cuando los jóvenes vienen a la sesión y te plantean el vacío que ellos tienen, y entonces uno, usando la modalidad freudiana, les dice, pero no fuiste ayer a una reunión, a una fiesta, a un encuentro. Sí, pero no encontré nada. Nadie habló conmigo. Terminé tomando mucho alcohol o drogándome. Pero volví a casa más solo que nunca. Y esa soledad ya no es una soledad como en otros tiempos, es una soledad absolutamente pulsional, ¿no? Una cosa es la soledad donde sintomatizo la soledad y
digo, caray, en estas situaciones yo hago un vacío y trato de salir de esa sintomatización. En cambio, estamos hoy ante una soledad pulsional, donde el sujeto ni siquiera registra que está solo, pero está vacío. Sí, sí, y bueno, algo de esto también se agudizó hace no mucho tiempo atrás. Todavía me parece que no alcanzamos a medir los efectos catastróficos de la pandemia, ¿no? Exactamente. En relación a, bueno, ese aislamiento que en cierto sentido permanece instalado, ¿no? Y permanece instalado, bueno, la medida en que los encuentros son encuentros, bueno, muchas veces a distancia, el retorno al abrazo, el retorno a las reuniones académicas, por ejemplo, se vio absolutamente diezmado, ¿no? También. ¿Mm? Es así, Sí. es así. Los otros días un paciente que insistía tener una sesión presencial y me dice, pero quiero una sesión presencial y quiero llegar y darte un abrazo fuerte, fuerte como antes de la pandemia. Me pareció hermoso. Sí. Esa necesidad de un encuentro con el otro, donde uno tiene la idea, no, con el analista uno apenas se da la mano, no, quiero darte un abrazo fuerte, fuerte como antes de la pandemia. Ahora, pero también creo que no podemos dejar de hablar de otra cuestión de la pandemia, que es que no se sabe qué pasó con la pandemia. Las vacunas han dejado unos efectos terribles en los cuerpos y hoy están apareciendo esos efectos. Entonces yo creo que mucho cuidado, porque creo que la pandemia no pasó. Creo que dar como pasada es rebajar el tremendo efecto que tiene. Sí. Marta, yo quiero volver a esto que te planteé antes, ¿no? Porque vos sos muy taxativa, digamos, en tu escritura, y vos planteás al super yo como, decís, saldo nefasto del progreso de la espiritualidad, ¿no? ¿Esto es, digamos, es algo inevitable o tiene que ver con el derrotero que ha tomado la espiritualidad en Occidente? Creo que tiene que ver con el derrotero que ha tomado la espiritualidad en Occidente, pero efectivamente hay ese saldo nefasto de lo que uno esperaría como un progreso de la subjetividad, como lo planteaba Freud, sino que hay un saldo que es nefasto, que hace agujero, que hace vacío. Y yo por eso soy contundente, no tengo otra manera de disfrazarlo. La vez pasada discutía con René Lev a propósito del homenaje que hicimos a Bramstein en el mes de enero, y René Lev me decía, vos estás planteando algo así como un super yo cultural, que es lo que vos me preguntabas. Exacto. Yo te dije, no estoy planteando un super yo cultural. El super yo no es cultural, porque no hace lazo social. El super yo es de sujeto a sujeto, ¿no? Pero no podemos negar que hay ciertos lugares donde la imposición superyoica es mucho más fuerte, es mucho más poderosa. Hay mucho menos posibilidad sublimatoria con el superyo. Estoy planteando, supongamos, lugares como Irán. Estoy planteando lugares donde, si usas el velo, te mato. No hay alternativas, no hay posibilidades. Sí. Bien, sí, Luis, dale. No, estaba pensando en esto último que decías, Marta, de otros lugares, y esa palabra que muchas veces se utiliza para lo más radical de ciertas expresiones, de ciertos credos, integrismo, ¿no? Y que el integrismo precisamente lo que nos dice es que somos de una sola pieza, ¿no? O sea, que no hay dudas.
que hay certezas, ¿no? Y entonces ahí funciona como una cohesión, vamos a decir, de lazo también, muy importante lo superyoico, ¿no? Quizás nosotros, la pregunta es, ¿se puede pensar de la misma manera en Occidente que en otros lugares? ¿Hay una diferencia cultural? ¿Cómo lo pensás vos? Hay diferencias, claro que pienso que hay diferencias. En cuanto al superyo me refiero, ¿no? Sí, el superyo mismo. Yo creo que hay una dimensión de imperativos del superyo que puede tener un poco más de aflojamiento en ciertos lugares que en otros. Uh-huh. Incluso en nuestro mismo país, en Argentina. Sí, creo, por ejemplo, porque, bueno, con ustedes he trabajado, he tenido la suerte de haber trabajado con ustedes. Creo que, por ejemplo, en Buenos Aires, Capital Federal, a veces hay una cuestión un poco más laxa que, por ejemplo, en el norte argentino. Uh-huh. Pero a veces, incluso a veces eso está un poco disfrazado. Pero sí hay una cierta posibilidad de soltura más grande que en otros lugares. Sí. Marta, antes de ir a una pausa musical con este hermoso tema que vos elegiste, mira, te iba a leer unas líneas nada más de esa epístola prologal de Néstor Brownstein, que hoy hablábamos a la tarde, que de algún modo yo tenía la sensación de que este libro es esta edición es un homenaje, ¿no? a Néstor Brownstein. Entonces parecía muy interesante como parte del homenaje también, ahí donde Néstor en su escritura hace hablar a su superyo, ¿no? Y hay un momento en donde... Hermoso. Sí, hermoso. Y hay un momento en donde la voz de su superyo, ¿no? Bueno, plantea algo que aparentemente va a contramano de esto que recién subrayaba Diego, ¿no? Aparece como si Néstor fuera el abogado del superyo, ¿no? Y su superyo le dice... Y efectivamente los analistas corroboraban en cada momento de su práctica mi nefasta presencia, pero se olvidaban de destacar que también soy yo quien está detrás de todas las transgresiones que las mujeres, donde yo no estoy o soy muy débil, ja y reja, ¿no? Y los hombres, ellos sí creen que me tienen, realizan en sus vidas, y gracias a lo cual la existencia no es vana para los hablantes. Y hasta decías como ilustración que el análisis mismo desde Freud y de allí en adelante era impensable sin mi contribución, ¿no? Habla el superyo de Néstor Brownstein. Bueno, no me respondas ahora. Vamos a escuchar un tema musical, el Brindis, de Verdi en la voz de Pavarotti, y a la vuelta, bueno, volvemos con el superyo de Néstor Brownstein. Sí, estábamos ahí con el superyo de Néstor Brownstein, y esa suerte. Diría que estábamos con el superyo de Néstor Brownstein y con el superyo de la culpóloga. Sí. Porque Néstor tenía una característica que parecía siempre un señor muy serio. Si vos lo escuchás a las conferencias de Néstor o lees a Néstor, Néstor no es tan juguetón como soy yo en la escritura. Y eso que Néstor me empujaba a que yo jugara más con la escritura. Entonces creo que sí, que estamos con el superyo de Néstor Brownstein y el mío, y donde Néstor se saca la careta y cuenta la última escena, donde este señor tan serio, en una conferencia en la UNAM, que es una cosa que me sobrecogía siempre en la UNAM, que eran multitudes, miles de personas, las salas llenas, escuchando hablar de psicoanálisis,
y cuando Néstor se pone muy emocional y yo casi lloro y nos abrazamos y decimos qué linda escena esta, Frida Sal, la esposa de Néstor, desde un costado nos mira y nos dice, payasos. Y creo que con Néstor siempre hemos jugado con esto, como psicoanalistas, para zafar del super yo, tenemos que poder payasear un poco, porque si no payaseamos, nos quedamos absolutamente serios, contracturados, metidos en esa jaula de la apariencia, de seriedad, de saber, de que tenemos respuestas para todo, cuando en realidad apenas podemos decir algunas cosillas y con muchas preguntas y con muchos interrogantes, que es lo que me ha unido a ustedes hoy, ¿no? Mantenemos casi los mismos interrogantes en esta época que estamos atravesando. Y Marta, y ahí en tus palabras aparece algo que vos también le das un lugar importante en el libro, que es la función que tiene el humor, ¿no? Respecto al super yo. El ¿no? humor, totalmente. Sin el humor yo no sé qué haríamos. Yo utilizo como analista muchísimo el humor con los pacientes. Y me encanta esa frase de Freud en su libro El humor. Qué buena manera de empezar la semana. Y la buena manera de empezar la semana es que a ese señor le van a cortar el cuello. Yo a veces cuando tengo dificultades los lunes recuerdo esto y digo, qué buena manera de empezar. Bueno, porque es acicatear la cuestión del humor y del humor negro, ¿no? Del humor negro, para que el peso de lo yoico no nos devore. Marta, yo me acuerdo cuando tomé alguno de los cursos tuyos de posgrado, yo no sé si te acuerdas de mí, ¿no? Posiblemente no con tanta gente. ¿Cuál curso? A ver si me recordás alguno, capaz que sí. No, bueno, Las voces del super yo era uno, todos los que, en general los que dabas en posgrado en la UBA, ¿sí? Sí. Yo soy Luis Di Santo, no sé si te acordás de mí, pero bueno, son tantos... Claro que me acuerdo de vos. Tantos alumnos. Lo que pasa es que, bueno, tenía más pelo y oscuro, ¿no? Tenías más pelo y me acuerdo, Luis, que discutíamos, pero también nos divertíamos mucho. No sé si formabas parte de la cerveceada que hacíamos en el intermedio. No, eso no, pero formabas parte de la cerveceada, bueno. Pero sí me acuerdo de algo que vos decías, que era como una especie de esquema, ¿no? Bastante ordenador, que era de las fallas de la ley. Los tres niveles o las tres fallas de la ley, ¿no? Que algunas tenían que ver con la ley en sí, la ley del código, otra con la ley incorporada subjetiva. Y he leído, digamos, a veces algunos textos que siempre me aparecían eso de las tres fallas de la ley. Textos que los tengo también de cabecera, no psicoanalíticos, pero donde me parece que el superyo anda navegando. Ante la ley de Kafka, sí, y el libro de Job, ¿no? Sí. Yo sé que vos has tenido intercambios con la justicia, ¿no? Con el Poder Judicial. Sí. Como asesora o interviniendo. Sí. ¿Qué podés decir de eso, ¿no? De una psicoanalista o un grupo de psicoanalistas intercambiando con un discurso tan diferente, ¿no? al discurso y la práctica analítica. ¿Qué podés decir después de tantos años de intercambio, de algún entendido seguramente, de muchos malentendidos? Porque, digamos, sos una de las pocas psicoanalistas que ha incursionado en ese campo, ¿sí? Concretamente. Mira, he podido incursionar en ese campo porque hemos sido llamados ante ciertos casos muy, muy fuertes a dar nuestro punto de vista. Uh-huh. He tenido con algunos jueces muy buen intercambio. Es más, han llegado a analizarse por instancias de lo que les sugeríamos. Uh-huh. Con otros no. Y el que nos abrió muchísimo la puerta fue Zaffaroni para trabajar. Pero aún hoy, esos 4 libros que son Culpa, Responsabilidad y Castigo, volumen 1, 2, 3 y 4, son citados
y vos sabés que me llegan los dictámenes de los jueces citando ese texto, con lo cual yo le digo a mis colegas, a los que formamos el grupo de la Fundación Sigmund Freud, no desistir de esto, y por suerte tenemos un grupo grande de gente que está trabajando. Acaba de doctorarse un colega, el doctor Sergio Hernández, trabajando este tema, ¿no? Cómo no tenemos que dejar estas cuestiones de los distintos lados de la ley, que también hay un libro de Didi Well sobre eso, ¿no? Que es muy interesante. Entonces me parece que tenemos que seguir, porque es la manera de sacar al psicoanálisis de la cárcel individual, poder salir, trabajar con otros colegas y poder llegar a estas instancias. En Brasil he hecho mucho trabajo sobre esto, también en Colombia, hace muy poco, y cada vez que somos citados para trabajar lo hacemos con muchísimo gusto. Y ahí sí, la culpóloga tiene que ocupar un lugar importante, porque la culpa es fundamental en la cuestión jurídica. Sí. Marta, si bien la concepción de culpa que nosotros tenemos es distinta a la jurídica, pero en los libros damos cuenta de cómo pueden intercambiarse. Marta, intersectar. Cuando escuchaba el tema de Pavarotti, Marta, bueno, pensaba que respecto a la cuestión del super yo, la voz tiene un lugar fundamental, ¿no? Sí. Y me parecía que en esta entrevista no podíamos dejar esa cuestión afuera, ¿no? Sí. ¿Podés situarnos algo de este vínculo de la voz con el super yo? ¿O del objeto voz con el super yo? Mira, lo más simple que puedo decir es que el objeto voz, el objeto áfono, el vacío, es lo que configura el eje central del super yo, y que la tarea nuestra es poder poder enmascarar, porque si no enmascaramos la voz, lo que queda es el vacío, es lo real. Puedo darte el ejemplo de una paciente cantante y que en un determinado momento donde ella está cantando siente que las luces se apagan, que se pierde la melodía y que queda ella como un objeto tomado solamente por esa voz. Y me dice, pero no me jodió. Le di una vuelta inmediata porque dije, ¿para qué me analizo si me va a joder esta voz como un vacío? Me pareció genial la descripción que ella dio de ese momento, ¿no? Se apagaron las luces y se apagaron las melodías. Esto lo vivimos también, y yo lo doy como ejemplo en mi libro, justamente en lo que es el acúfeno. El acúfeno, donde muchos pacientes han venido a consultarme por ese ruido que les perturba y que incluso han ido a la Clínica Mayo pagando fortunas en dólares y le han dado un contrarruido, cuando en realidad el acúfeno es la voz del super yo cuando un paciente está tremendamente angustiado y entonces no puede ponerle máscaras a esto. Y a mí me hace mucha gracia porque en un determinado momento cuando baja la angustia, cuando baja el nivel de la angustia, me dicen, ¿se acuerdan de ese ruidito que a mí me molestaba antes? Bueno, ya no me molesta más. Y yo lo comparo también con muchas veces los hombres cuando se sienten mal por su impotencia y de pronto, en 1 año, 2 años, dicen, ¿se acuerdan cuando yo tenía algún problemita? Sí, me acuerdo, pero ya no hay más problemita, ¿no? Sí, es así. Bueno, me parece que esta cosa del acúfeno es una cosa muy importante porque tenemos que poder saber que si lo escuchamos al paciente y el paciente puede darle un enmascaramiento a su angustia,
sale de la pulsión de Super Yo y se va a la pulsión de radio con cierto ritmo, con cierta música, con la manera que ustedes juegan para llegar al público, podemos salir de la CUFN. Ahora, Marta, hay algunos escritores, ¿no? Estoy pensando en Blanchot, por ejemplo, ¿no? Sí. Que han hecho una búsqueda de ese vacío, ¿no? Hay un texto muy hermoso que le dedica Foucault a Blanchot, que se llama El pensamiento de afuera, o del afuera, ¿no? Sí. Que justamente parecería que habría una búsqueda en un camino inverso, justamente ir hacia ese vacío, ¿no? En vez de, digamos, de contornearlo, sino como enfrentarse con él, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es muy peligroso. Es como un porque imperativo, eso te puede ¿no? llevar a un pasaje al acto. Uh-huh. Entonces yo diría que no, yo no me atrevería a jugar mucho con ese vacío. Uh-huh. A diferencia de Blanchot, Quinard, que estuvo el año pasado en Buenos Aires, plantea justamente la importancia del enmascaramiento, ¿no? A ese vacío poder enmascararlo con la música, con la poesía, con el amor, dándole un lugar sublimatorio. Por eso me gusta mucho la obra de Quinard. Sí, porque retomando lo que decías recién, y de lo contrario, eso puede tomar la forma también de un imperativo, ¿no? Y por ejemplo, en uno de los casos, ¿no? En el caso de Raquel, me pareció muy interesante cómo vos presentás tus propias vacilaciones, ¿no? En relación Claro. a lo que Lacan sitúa en relación al cálculo, ese difícil cálculo de la angustia, se podría decir, Sí, ¿no? sí, sí. Que es inevitable que nos presentan muchos pacientes en ese punto donde uno no sabe qué respuesta tiene. También hay otro caso al final, que es el caso María, que es esta mujer que insistentemente se tiraba y que todo el mundo decía que era una melancólica y que por sus intentos de suicidio. Sin embargo, a mí me sonó algo cuando ella me planteó cierta duda. Yo también empecé a dudar y dije, carajo, esta no es una melancólica. Y apareció la cuestión sintomática. Bueno, esta María terminó comparándose con Brigitte Bardot, la mujer de todos los hombres. Si querés un fin de análisis mejor que ese, creo que no hay. Bien, sí, Diego. Hablemos de un poquito también de los niños, ¿no? Porque aparece el caso Daniel, uno de los casos, ¿no? Sí. Y también este caso tan famoso, digamos, ¿no? Que llega a través de Ferenczi y Freud, ¿no? Que es Arpad, ¿no? Arpad. Sí. Ahí vos situás una diferencia como muy importante, ¿no? En ambos casos, ¿no? Sí. ¿No? Respecto a esto que llamás el totemismo positivo o negativo, ¿no? Claro. En el caso Daniel planteó el totemismo negativo desde el momento en que Daniel, que estaba asediado por el super yo, que tenía que ver con la muerte de su hermanito, del que nadie le había hablado, empieza a armar él un escenario, un portero en la entrada de la escuela, y el temor a ese portero arma una fobia, y esa fobia lo saca de esta cuestión superyoica, cosa que no lo hace Arpad. A mí me sigue dando vuelta. Bueno, yo de Arpad tenemos solamente relatos que tuvo Ferenczi de una vecina,
pero es un caso muy interesante para pensarlo desde el lado de la perversión, porque Arpad disfruta totalmente con cortar el cuello, no solamente de los gallos, sino después de esos señores judíos con esas barbas, que me parece que refiere a una cuestión parricida, ¿no? Es una Ahora, hipótesis que yo vos al tengo con final Arpad. situás esto que trascendió de que esta especie de salida sublimatoria en su adultez, ¿no? Que llegó a tener un emprendimiento avícola, ¿no? Avícola. Ahora, ¿a vos te parece que es una salida? No lo sé, es extraño, ¿no? Yo lo pongo en duda. Yo Ah, creo que no. Yo ajá. creo que tiene la granja avícola para gozar de eso que lo hace gozar O tremendamente. sea, para seguir martirizando animales, digamos, Para, y gente, y gente. y gente. Porque yo Ajá, creo que junto con los animales, él martirizaba gente. claro, claro. Ah, Es muy interesante el trabajo con niños. Yo doy varios casos ahí. Incluso un caso de un niñito que llegó solo, sus hermanos le iban a pagar el análisis y que descubrimos una cosa fundamental en él, y era que él le tenía muchísimo miedo y él decía, él no, iba a una escuela bilingüe y no podía aprender el francés. Yo digo, el francés. Y entonces digo yo, ¿qué tiene que ver? No hay nadie francés en la historia genealógica de este niño. ¿Y sabes cuál era el temor del niño? Al abuelo, cuyo él y el padre le dieron el nombre de Frankenstein. Frankenstein. Era un terror que tenía este chiquillo, que empezó casi sin poder hablar, luego tartamudeó y terminó su análisis con un canturreo que ha llevado a muchos colegas a criticarme y a decir, mira lo que hizo, el chico de mudo pasó a tartamudo y a tener un canturreo. Y yo dije, ¿y no te parece importante que a ese canturreo incluso él lo sintomatizó? Yo creo que es el trabajo más importante que hice con un niño. ajá, Por eso me gusta ese caso. bien. Sí, bueno, y nosotros decimos siempre que estamos en otra temporalidad en la radio, ¿no? Y las entrevistas como esta, bueno, hace que el tiempo se nos pase volando. Sí, Así que nos quedan unos minutos y más que preguntarte, en realidad, por un lado, y también quería hacer llegar un agradecimiento a Leandro Salgado, sí, que fue, al querido Leandro Salgado, sí, sí. que fue, bueno, nuestro conector también para poder invitarte. Y bueno, y invitarte a vos a tomar estos últimos minutos de la entrevista, en fin, en hoja en blanco, ¿no? O a radio abierta. Mira, yo creo que lo fundamental es, sí, muy importante agradecer a Salgado, Ujú. porque en el año 23 Salgado me ofreció eh, editar nuevamente la cuarta edición de Las Voces del Super Mm. Show. Se editó en enero y se agotó en julio. No podíamos creerlo. Entonces Bien. sacó de nuevo la próxima edición, la quinta. No entendíamos por qué la gente necesita tanto leer este libro. Y ahora, Mm. cuando salió este libro, también el nivel de demanda es increíble. Por lo cual, Leandro me dijo, el próximo libro no se te ocurra no titularlo como Super Yo, ¿no? Le digo, se va a llamar, ya está, es Super Yo y Sexuación, posiciones subjetivas de goce. Y Sí, ya, bueno, entonces tenemos una primicia. tenemos una primicia y tenemos tal vez la posibilidad de dar en esa primicia
una discusión muy grande que yo he tenido con mis colegas sobre cuál es la posición del lado hombre y del lado mujer con respecto al superyo, que es una primicia lo que he trabajado y lo que estoy terminando de hacer. Me ha encantado estar con ustedes, la agradecida soy yo. Me ha encantado reencontrarme con Luis, que no era de la banda cervecera, pero sí hablamos y discutimos muchas veces. Y una vez organizamos una reunión con alguien que no vino, lamentablemente, pero nos encontramos ese día. Era con un colega que habíamos invitado para que se encuentren los dos. Él no vino finalmente, pero sí yo fui a la reunión y estuvimos cenando también con alguna otra colega de Tucumán. Hace tiempo de eso. La cena, a ver si te ocurre, fue en la calle Ayacucho y por ahí cerca de Riobamba. Cerca de donde vos estabas. Sí, ahora ya me ubico. Bueno, pero cuando estés por Buenos Aires y queda entonces la invitación al encuentro cervecero. Totalmente. Con todo gusto. Yo soy más del vino tinto, pero les puedo llevar un buen tinto de Tucumán. Bien. Pero yo siempre me he plegado a la mayoría, así que si la mayoría tomaba cerveza, tenía que tomar. Yo un tinto tucumano está bien también. Bueno, buenas noches. Bueno, un gran gusto haber estado con ustedes. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias por estar y feliz Día de la Bandera para todas y todos. Feliz Día de la Bandera y lo recordemos bien a Belgrano, que merece un reconocimiento. Un placer, Marta. Un placer. Nosotros nos vamos. Buenas noches. Bueno, nos vamos a una pausa de la radio y a la vuelta vamos a Rosario con Germán Armando y a continuación nos vamos a la Patagonia, al rincón patagónico. Biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. La alegría de siempre de poder saludarlos desde Rosario, Germán del Juguete Rabioso Libros. Un abrazo grande a la mesa, Luis, Diego, Gabriel y por supuesto a toda la audiencia. Como siempre, la intención es mantenerlos al corriente de las novedades sobre psicoanálisis que se publican en la ciudad y en ese sentido hoy quería hablarles de un libro muy especial. Su título es La pandemia de los sueños, un archivo onírico del COVID-19 y es un trabajo que involucra a un grupo importante de psicoanalistas de la ciudad. Se trata de un archivo onírico que fue recopilado en pleno encierro entre marzo y octubre del año 2020. Creo que cuando de a poco y como podemos vamos procesando esta cuestión de mi ley presidente, que lamentablemente no es solo un mal sueño, nos damos cuenta que durante la pandemia sucedieron muchas cosas cuyas consecuencias apenas empezamos a percibir. Y en este punto el especial abordaje a la cuestión que este libro propicia, revisitar la pandemia y el confinamiento desde el registro onírico, no puede ser sino sumamente interesante por descubrirnos esa trama opaca, fantasmática, que forzosamente queda al margen de los abordajes más transitados. Los artífices del libro fueron Lucía Brienza, Flavia Castro, Victoria Farrugia, Florencia Raca, Soledad Nívoli, Soledad Secchi y Julián Varela. Y es una publicación del Centro de Estudios Periferia Epistemológica radicado en la Universidad Nacional de Rosario. En primer lugar, Julián Varela, a quien agradecemos esta comunicación, nos cuenta cómo surgió y en qué consiste la idea del libro. Bueno, la idea de este libro surge a partir de que Lucía Brienza comienza a advertir en la singularidad de los relatos oníricos que va escuchando algunos registros que hacen al anudamiento con lo colectivo. Es decir, los sueños son políticos, dando cuenta de cuestiones vinculadas a lo coral. A partir de allí, entonces, comienza un proceso de recolección y clasificación de sueños que consiste en la elaboración de un archivo. Como todo archivo, necesita ser clasificado, lo que deriva en una suerte de tesauro. Nace la idea de tejer los sueños a partir de temáticas en común. Estos tópicos, como núcleos temáticos, no son exclusivos, sino que, por el contrario, suponen un modo de lectura entre tantos posibles. Los temas que organizan los capítulos son una matriz que hace el recorte para contar los sueños. Fenómeno, Julián.
Aprovecho para señalar que la tapa es un diseño de Julián en colaboración con Juan José Duarte y que cada capítulo está precedido por hermosos collages de otra de las autoras, Flavia Castro, 10-12 collages muy bien logrados con una impronta onírica muy potente. Y hablamos precisamente con Flavia para que haga un recorrido más detallado del libro. Es un libro que está compuesto por 10 capítulos, cuyos títulos representan los temas comunes, es decir, lo que nosotras llamamos los tópicos o los núcleos temáticos que surgieron del tratamiento que fuimos haciendo del archivo onírico. En este sentido, cada título de capítulo reúne aquellos relatos oníricos que están en cercanía, contiene aquellos sueños que están en una relación de vecindad por los temas que presenta. Tratamos de prestar especial atención a esos hilos que hacen que un sueño se toque con otro, que un sueño se enlace con otro sueño. Decíamos también que cada título de capítulo no está solo, sino que está acompañado del fragmento de un sueño. Cada una de nosotras, de nosotros, eligió un fragmento que le pareció significativo, valioso o que simplemente nos gustó por las resonancias que nos despertó al leerlo. Entonces, en este libro tenemos un título, un fragmento de un sueño y 2 epígrafes que son los que dan comienzo a cada capítulo. Son aquello con lo que cada lector, cada lectora se va a encontrar al inicio del libro. Quería contarles también los nombres de estos capítulos. Quería compartirles esos nombres. El capítulo 1 se llama Amenazas o Está llegando, está llegando. Este capítulo 1, Amenazas, reúne a todos esos relatos oníricos en donde las amenazas están presentes de diversas maneras, en distintas situaciones, en muy variadas circunstancias, para el soñante o la soñante. Y está llegando, sería el fragmento elegido de uno de esos relatos. El capítulo 2 se llama Evasiones o El fresco del agua en las piernas. El capítulo 3, Prohibiciones o Solo necesité salir. El capítulo 4, Encierros o Mi casa no era mi casa. El capítulo 5, Naturalezas o La cuarentena juntos. El capítulo 6, Aglomeraciones o Estamos todos en cuarentena pero estamos de fiesta. El capítulo 7, Impotencias o Algo me impedía avanzar. El capítulo 8, Desamparos o Lo que había quedado de la ciudad. El capítulo 9, Apariciones o Muertos que viven. El capítulo 10, que es el capítulo final, que cierra este libro, es Coronavirus o Me envolvía en papel film. Muchas gracias, Flavia. Me parecía importante poder conversar con otra de las autoras, en este caso Soledad Nívoli, en relación a un antecedente que la tiene como protagonista, porque hace pocos años se editó en castellano, gracias a su traducción, en colaboración con Leandro Levi, también psicoanalista rosarino, un trabajo muy interesante, El Tercer Reich de los Sueños, de Charlotte Berat, una cartografía onírica relevada entre el año 33 y 39 en la Alemania nazi, que permitía evaluar como una especie de sismógrafo cómo el contexto social era procesado en los sueños relatados por ciudadanos comunes de aquel momento. A Soledad Nívoli, entonces, que le debemos la traducción de ese trabajo tan interesante, le consultamos ahora qué paralelo se puede trazar entre ambos trabajos. Sí, en efecto, el libro de Charlotte Berat es un horizonte del libro de la pandemia de los sueños. Estábamos realizando una investigación precisamente sobre este trabajo de Charlotte Berat de recopilación de sueños durante el nazismo cuando irrumpió la pandemia. Y es a partir de allí, de esa mirada que nos ofreció Berat acerca de los sueños como un sismógrafo de época, como aquellos que son los primeros en resentir, en sintonizar, en advertir cuando algo en el mundo circundante, en el mundo que compartimos, en el mundo común, está modificándose, está variando, son los primeros que de algún modo empiezan a transmitir en imágenes que son extrañas, en principio también ajenas a los habituales modos de soñar, ¿no? Entonces, con eso
Recordamos que, bueno, Lucía Brienza fue la que dijo, bueno, ¿no les parece que estamos teniendo sueños veratianos en esto de que sueños que de algún modo están diseñando, bosquejando algo de lo que está pasando en el afuera? Y fue a partir de esa inquietud que comenzamos a recopilar nuestros sueños o a configurar el archivo. También en el mismo sentido en que Berat proponía que un archivo de sueños en situaciones críticas o límites tenía como de algún modo la virtud de anticipar algunas cuestiones que pueden llegar a suceder, y que entonces cuando una comunidad, un grupo humano, una sociedad empieza a tener sueños de esta clase, bueno, cabe prestarle más atención, más oídos. Y es no solo el libro de Berat una inspiración metodológica también, sino una inspiración de algún modo estética. En la estética del libro, la estructura misma está basada en el libro de Charlotte Berat, y de hecho el nombre, tal como el de Berat, es El Tercer Reich de los Sueños, el nuestro es La Pandemia de los Sueños, y cada uno de los capítulos, que son temáticos también, tal como Berat nos enseña, tienen el formato del título, de los epígrafes. Es de algún modo un homenaje a esta periodista alemana que cuando armó su archivo se tuvo que exiliar a Estados Unidos, se puso un salón de belleza, una peluquería, y se hizo amiga, entre otras, de Hannah Arendt. Como esta intuición que ella tuvo acerca de la importancia de los sueños, de algún modo, bueno, muchísimos años después, 50 años después de su primera publicación en alemán, 1966, a nosotros nos permite de algún modo, como decías antes, elaborar este acontecimiento tan duro, tan difícil, y que aún sigue provocando consecuencias, como fue el de la pandemia. Muchas gracias, Soledad. Bueno, y para cerrar, conversamos por último un ratito con Soledad Secchi, que nos redondea un pequeño comentario sobre cómo se inserta el libro en el nuevo mundo que la pandemia nos dejó y en qué discusiones se vuelve productivo. Bueno, otra cosa que es interesante y valiosa de este trabajo tiene que ver con cómo se resignifica hoy que se cierra la publicación a 4 años de la pandemia. Como conversábamos anteriormente, es importante poder seguir pensando qué efectos de lo pandémico, que es algo que dijimos bastante, pensamos bastante en el momento donde estaba sucediendo o se construían hipótesis, pero era un momento muy difícil, como muy paralizante, inédito, y que en el libro aparece como el registro onírico de eso, un registro onírico colectivo. Pero volviendo a algo de eso, me parece que uno puede encontrar algunas huellas de algunas cuestiones que nosotros seguimos pensando con algunos colegas, psicoanalistas, docentes y de algunas otras ramas que piensan lo social también, en relación a cómo se fue desarticulando la trama social. Algo de esto decía Germán también para pensar lo político actual, como una política del horror, de la pesadilla, de la fragmentación, del arrasamiento. Entonces está bueno que el libro, desde imágenes oníricas y nosotros ahí como tejiendo esas imágenes, esos relatos de sueños que fueron una recolección comunitaria, a partir de esa lectura podemos como volver a pasar por algunos lugares por los cuales pasamos y pensar o sentir o construir alguna hipótesis de por qué, de qué pasó ahí con los soñantes, con las modificaciones en el cuerpo, con miedos que nacieron, con la relación con los otros, con las otras, y que fue como un momento de muertes, bueno, de cuestiones que nos dejaron como muy en soledad. Y aún hoy, a 4 años de eso, me parece que hay que seguir pensando esto en los efectos que eso tuvo en el lazo social, más allá de que podemos hacer una lectura política y bueno, y que algo de eso puede tener que ver con la elección actual de la política que nos gobierna en Argentina, pero bueno, cómo modificó, bueno, la trama social, el encuentro, el desencuentro, las reuniones, cómo funcionan algunas instituciones, las circulaciones en algunos territorios. Bueno, me parece que es algo para
seguir pensando, y que a partir de la lectura del libro, los distintos autores, desde perspectivas diferentes, bueno, algo intentamos aportar para poder seguir pensando algo de eso. Fenómeno. Muchas gracias, Soledad. Repito entonces todos los datos del libro: La pandemia de los sueños, archivo onírico del COVID-19. Les tejedores de sueños son Lucía Brienza, Flavia Castro, Florencia Arraca, Victoria Farrulla, Soledad Nívoli, Soledad Secchi y Julián Varela. Cerramos entonces así el comentario. Un abrazo grande para toda la mesa, para toda la audiencia desde Rosario. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, nos vamos entonces a la Patagonia. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, y vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el temblar, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Ojalá nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el temblar, dejé tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, hoy riega los suelos del sur. Hoja la nueva cosecha que vendrá. Hola, esto es Viento Sur, un viaje austral por los paisajes de la mente. Hoy van a estar con nosotros Luis Catenacci de Bariloche y Bernabé Arrigui, un músico de Villa Langostura. Luis Catenacci nació en Buenos Aires en 1977 y vive en Bariloche. En 2012 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y con su libro de cuentos A Ciencia Incierta, que lo publicó en el 2012 a través de Interzona Editora. En 2017 publicó Circular con Precaución a través de la Editora Municipal de Bariloche, y en el 2022 a través del Fondo Editorial Río Negrino No Viene a Cuento. Integra la Abadía de Carfax y se formó en el taller de corte y corrección de Marcelo Di Marco. Ha sido editado en la biblioteca audiocuento.com.ar, en el suplemento cultural del diario Perfil, en el sitio cultural Otra Parte y en la revista Pulp Salvaje Sur. Bueno, hablame de tus libros. ¿Cómo fueron? Bueno, primero el orden. Uh-huh. ¿Cuál fue el primero? ¿Qué contenía? ¿Cuántos cuentos? ¿Qué tipo de cuentos? ¿Cuántos cuentos te la debo? Porque no sabes. No sé, los tenemos que contar. Pero el primero fue A Ciencia Incierta, que es un premio del Fondo Nacional de las Artes de 2011 y fue publicado en 2012. Sí. Yo al Fondo Nacional de las Artes mandaba casi todos los años, era como jugarle al gordo de Navidad, ¿viste? Sí. Todos los años tenés que presentar una antología de cuentos, creo que eran 100 páginas, no sé cuánto era el límite. Es un concurso que fue cambiando en el último tiempo, pero a todo el mundo que tenga una obra más o menos armada le recomiendo mandar porque es súper transparente y está bueno, es un lindo concurso. Sí.
Y ese me lo comunicaron cuando yo ya estaba en Bariloche. Son todos cuentos, en realidad fue como el cierre de ciclo de la vida en Buenos Aires, del taller de Marcelo, que fui durante 10 años al taller. No es porque fuera duro de entendedera, sino porque era un lugar que me encantaba. Que te ayudaba, digamos, que te ayudaba. Y me ayudaba a escribir y no siempre llevaba cosas para corregir. Pero sí esa asiduidad del contacto literario para mí también está interesante. Que es algo interesante que hace Lamberce, por ejemplo. O sea, esa cosa, vos sabés que cada 15 días tenés un lugar donde se leen cuentos, se lee poesía. Sí. Lamberce es el taller literario de Villa Langostura que se hace en la Biblioteca Popular Osvaldo Bahía. Uh-huh. Y trae gente de toda la región. Y trae gente, sí, bueno, ustedes de Bariloche, que van asiduamente, a veces gente de San Martín, gente de la zona en general. Y ese contacto es inspirador. Por más que no estés escribiendo, lo que sea, es inspirador siempre. Sí, yo creo que nos mantuvo a flote en más de una ocasión, por ahí que uno estaba con problemas. Sí, seguro. Sí. Está bueno ir a escuchar a otros. Es completamente, es contracíclico, digamos, va contra la realidad. Es un espacio que está ahí contra viento y marea. Bueno, así que el libro cierra ese ciclo, que eran casi todos cuentos que escribí en ese momento. No tiene cuentos de mi adolescencia este libro. Son casi todos cuentos que trabajé en taller, algunos fueron ganando concursos. Más allá de mandar al FNA, yo mandaba a diferentes concursos. Sí, por separado. El libro se llama A Ciencia Incierta. Sí. No vienen a cuento, que lo envié a una convocatoria del FER, que ahí no me acuerdo el año tampoco. Pero fue editado en 2021 y es de la convocatoria del 2020. Sí. Y llamó la atención del FER. De hecho tampoco fue un premio, fue una mención, pero tenía una recomendación de edición y fue publicado. También de la mano de Eliana. De Eliana. Así que le debo esas dos producciones a estas instituciones provinciales y a Eliana particularmente, que trabaja muy bien el tema de las ediciones, quedan perfectas, digamos. Esto que te cuento fue mucho antes de lo de Roswell. Los días lindos, Enrico me pasaba a buscar más temprano y antes de ir al aserradero nos desviábamos un ratito a pescar en lo que ahora llaman Playa Bonita. Estábamos en eso cuando vimos unas burbujas en la parte donde se pone verde. Íbamos a tirar línea cuando salió a flote una cabeza dorada. Pensamos que era un cadáver flotante o alguien pronto a hacerlo. Enrico se metió al rescate, pero no llegó a zambullirse. De las aguas espejadas emergió una rubia contundente, desnuda y blanquísima, con los pechos en alto, apuntándonos con un pezón rotundo a cada uno. La secamos y abrigamos con lo que teníamos a mano. Lo llevé a lo de Enrico. Él era soltero y podía refugiarla hasta que averiguáramos de dónde había salido la Teutona. Tal fue el apodo que le pusimos entre guiños, y ella no pareció comprender o era muda. Le dije que podía confiar en Enrico, y ella me miró, impasible. Recién a la noche, tarde, pude escaparme de casa. Enrico me atendió por un resquicio de la puerta, no me dejó pasar. «Estoy bien, estamos bien», me dijo, pero lo noté consumido, los ojos marchitos y amarillos, el pelo pegado a la frente. Ella ya habló con su gente, la vendrán a buscar pronto. Y ya no volvió a verlo. La policía dijo que dejó una carta, pero mirá si se iba a ir a volver a Italia así como así entre gallos y medianoche. De la rubia ni rastros, yo tampoco levanté la perdiz. Guardé el secreto todos estos años. Si te lo cuento ahora es por la noticia esta de los rubicitos que aparecieron en Playa Bonita. Dicen que pueden haber llegado nadando desde la isla Huemul. Bernabé Arrigui nació en 1980, el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. A los 18 años se fue a Rosario a estudiar música y tiempo después apareció por Villa Langostura. Es un multiinstrumentista que tocó con muchas de las bandas de Villa Langostura y que actualmente sigue tocando. Aunque no con tanta asiduidad. Si revisan su Bandcamp van a encontrar sus 3 discos, Instante y Escenas volumen 1 y volumen 2. Y bueno, ¿y qué hiciste en Villa Langostura? En Villa Langostura, bueno, empecé laburando de lo que podía durante un año y después empecé a dar clases en un lugar que me dieron la posibilidad de empezar a dar clases, que fue a capela. Sí, un lugar, me acuerdo, sí. Que lo había levantado, digamos, había propuesto Gilda. Uh-huh.
otra genia Gilda de Centra. la música, ¿sí? De los que hay acá, la verdad que es una música muy copada, es muy talentosa, de los que andan por acá. Bueno, y ahí empecé a dar clases de guitarra. Con esa propuesta que empecé con 1 o 2 alumnos, empezaron a sumarse y a partir de ahí empecé a dar cada vez más clases de música. Después me metí a dar clases en escuela, en jardín, un poco tiempo porque la verdad que no fue mi ámbito ese. Sí. Pero bueno, y a partir de ahí empecé a laburar de la música y no frené. Casi por 16 años estuve laburando de la música de diferentes maneras. Claro, y ahí también al mismo tiempo surgieron las bandas. ¿Cuáles fueron? No me acuerdo, la verdad que no Todas. me acuerdo. No, sí, participé en bandas, digamos, que armamos entre algunos como Emilio Hernández, Juan Duchovny, ¿no? Que fueron con los que más toqué. Pero básicamente mucho tiempo también, bueno, Diego Figueroa, qué sé yo, otros, ¿no? Pero básicamente lo que yo considero que hice mucho fue como medio, casi como un sesionista, ¿viste? Bueno, referido a eso, hay todo un periodo que tiene que ver con esto de la música que te pasé, que tiene que ver con en relación a la producción musical, en relación a lo audiovisual, ¿no? Estuve bastante tiempo tratando de meterme en el ámbito del cine o del formato audiovisual. Hice algunos approach, experiencias, pero bueno, no se abrió a lo que mi intención era. Sí. Y bueno, y parte de la música que te pasé tiene que ver con esos proyectos, y una de las ideas que habías traído vos en un momento era eso, la filmación del recorrido de esa ruta que es bellísima con todos los lugares y lo que es, y tirarle música, ponerle sí. la música a ese tramo, ¿no? Sí, muy bueno. Ya veremos, en algún momento lo lograremos. ¿Qué más te iba a decir? Algo más con respecto a esto de los proyectos de audiovisual y eso. ¿Y tenés Bandcamp o algo así para que la gente El Bandcamp es, tendría que recordarlo ahora, creo que es Bernabé Ignacio Arrigui o Bernabé Arrigui en Bandcamp. Con GH es Arrigui. Arrigui, GHI. Y ahí está subido todo lo que hice, lo poco que hice, porque no soy prolífico, digamos, en eso. De instante vamos a escuchar Eden de Bernabé Arrigui. Bueno, ahora Aaron tuvo una amenaza, se convirtió en como yo. Canta, baila, ríe el niño en el Edén. Corre libre, vuela fresco en desnudez, paparara, con la incógnita de lo que vendrá. Había una vez dos niños que se fueron a la montaña. Se cayeron, pero se convirtieron en caballos. Sí, se convirtieron en caballos y luego... La palabra es la manzana, tentándole paparana. Muerde, come y al nombrarla vuelve a caer paparanirana. Hoy lo vislumbró en la copa del roble. Duet. Ahora vamos. Ritmo. Empiezo sobre la tierra. El planeta Tierra. Yo te estaba contando la historia, papá. La belleza está en la inocencia. Cuando la nombra la pierde.
Ok, me fui. Cáscaras, de Cecilia Fresco. Pela una cebolla, después otra y más hasta llegar a 1 kilo. Saca despacio y prolija cada capa de cáscara, de piel, de lo que sea que envuelve a sus cebollas, esa protección antillanto. Pela cebollas y patea el piso, desparrama cada envoltorio marrón, delicada y violenta sobre la mesada, sobre los platos sucios, sobre los vasos con restos de torta. Se fueron todos, es tarde, nadie más quiere empanadas, nadie quiere cebolla. Desparrama más cáscaras ocres por el piso, por el pasillo. Va pelando cebollas camino al baño y vuelve pelando cebollas camino a la cocina. Piensa que de seguir así, quitando las capas secas, la piel que no se come de ese vegetal, de ese bulbo, la cebolla es un bulbo, va a llegar un momento en que terminará sepultada. Sepultada por un material tan leve, tan aireado, que no sufrirá dolor ni asfixia. ¿Qué pasará cuando la encuentren? Los de la casa, los vecinos, los invitados de ayer. Ahí yace ella, presa entre las cáscaras. Sería un buen final, un buen modo de irse, pero entiende que no vale la pena o que no es posible. Guarda todo en una bolsa y la cierra para que no dé olor, para mañana. Es una producción de Detectives Salvajes CDF, Villa Langostura, primavera de 2023.
Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.